Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia del Eterno, alrededor de las naciones. Aleluya, qué bendición. Saludos y bendiciones, les habla su Mauricio Leandro López de la República de Colombia. Saludos especiales para nuestros amados Moreim Morales, al igual que el cuerpo de Morini, estudiantes de Raíces Hebreas, en la preciosa Quejilá de Yehoshua, bajo el cubrimiento y cobertura de las asambleas Alfa y Omega desde California, apoyados en las fuentes y recursos de la página del Yo Soy. Qué bendición, amada familia, abordar en esta hermosa día de delicia, en esta hermosa celebración de Shabbat, enfocados en nuestros temas semanales, en esta hermosa celebración del día de delicia, del día de Shabbat de nuestro amado Melech, nuestro rey Yehoshua HaMashiach. Bien, amada familia, oremos a nuestro Abba Kadosh para entregar este hermoso tiempo. Amado Abba Kadosh, precioso Padre eterno y hermoso eres tú. Gracias por la unidad que estableces por medio de Yehoshua HaMashiach, al igual que la misericordia y salvación que alcanzamos en el oportuno socorro, llegando por medio de tu Ruach HaKodesh a esa presencia, a esa intimidad y esa relación para contigo, Abba Padre, por medio de Yeshua HaMashiach. Gracias porque eres uno, amado Jehová, y te muestras a tu pueblo con amor, con verdad y sobre todo con instrucción por medio de la bendita Torá. Gracias, precioso Rey. Te pido que seas tú guiando cada una de mis palabras para esta hermosa enseñanza en la cual has hablado a mi corazón y hablarás a las vidas de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno en su alma, en esa corrección que tú quieres que tengamos, para encontrar tu reino glorioso en nuestro interior. Aleluya, qué bendición. Bien, mi amada familia, en lo que nos compete en este hermoso día de delicia, enfocados en la parashat Kitetse, Mahane, cuando salieres a campaña. Enfocados en Deuteronomio 23, 9, 20, Isaías 1, 16, Salmo 141 y Mateo 8, 1 al 14. Bien, amada familia, ahí en Deuteronomio 23 encontramos leyes misceláneas, las cuales quieren dar a entender y a conocer al pueblo lo que es la importancia de la limpieza, ¿sí? En cuanto al campamento, entendiendo que el pueblo de Israel tenía campamentos o concentraciones para la batalla. Y en ese mismo orden de ideas era importante tener estas leyes misceláneas para la limpieza. Obviamente es importante entender que habían diferentes turnos en este tipo de campañas, diferentes vigilias nocturnas y también vigilancia en el día. Es algo importante que el texto nos enseña en la bendita Torah, que debemos ser entendidos en cuanto a lo que el Eterno nos enseña por medio de su pueblo. Y relata el versículo que era importante tener entre las armas de esa campaña o de ese soldado o de esa concentración una estaca, ¿sí? Para la limpieza sanitaria entre el ejército, eso en ese tiempo. Y obviamente es importante la limpieza nuestra constantemente, día a día, en esa corrección de nuestra alma. Qué bendición, mi amada familia. Algunos rabinos antiguos enseñaron que la ciudad santa de Jerusalén debía ser considerada el campamento del Señor. Bajo este razonamiento, uno tenía que salir del campamento para hacer sus necesidades. Sin embargo, para muchas personas, el viaje fuera del gran campamento de Israel era más largo de lo que estaría permitido en el día de reposo. Por lo tanto, como cuestión práctica, los rabinos prohibieron a los judíos hacer sus necesidades en el día de reposo. Esto ante datos históricos en cuanto al movimiento religioso e institucional que tenían en ese tiempo. Bien, mi amada familia, algo muy importante que encontramos ahí en el verso 15 y 16 es que Israel debe proveer asilo al esclavo extranjero fugitivo.
Y también en el verso 17 y 18 encontramos la prohibición de la prostitución sagrada, para que no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Santo. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto el uno como el otro. Santo es el Rey de Israel. Bien, amada familia. Es algo importante y es que la ramera, en cuanto a la Torah, se refiere a una prostituta, ¿no? El término sodomita se refiere a un prostituto masculino, los cuales eran comunes entre las religiones paganas de los cananeos y otras en el mundo antiguo. Posteriormente, en los reinados de Asa, en Primera de Reyes 15:12 y en Josías, lo vemos también. También lo podemos ver representado en Segunda de Reyes 23:7. Se nos dice que los sodomitas fueron prostitutos, fueron expulsados de Israel. Esto significa que durante algún tiempo, antes de que fueran expulsados, se les permitió practicar su prostitución santa, que era una abominación para Jehová, nuestro Dios. Algo tremendo, ¿no? Lo que alcanza a permitir la élite o bien sea el movimiento religioso tanto de ese tiempo como en este tiempo. Una cosa tremenda. Santo es el Señor. En ese mismo orden de ideas, mis amados Ajim Bejayot, vamos a enfocarnos en unas citas importantes de esta hermosa parashat para entender el movimiento de entrar a la campaña, ¿no? Entendamos como campaña en este tiempo el mover de evangelización o de compartir la palabra hacia las personas, enseñando la emet del Eterno por medio de la Torá. Qué tremendo. Entonces ahí en Mateo 8, mis amados Ajim Bejayot, encontramos algo muy importante y es la sanidad, la enseñanza y los milagros de Yeshua. Para con el ejemplo, para con el amor, para con el toque de eso sobrenatural, eso invisible que muchos no veían, pero que vino Yeshua a hacerlo en físico, para que muchos creyeran en ese tiempo y que muchos crean en este tiempo. Amén. Qué bendición. Bien, mi amada familia. Vemos que en Mateo 8 inicia con la limpieza de Yeshua hacia un leproso. Esto lo encontramos en Mateo 8, 1, 2. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Los milagros de Yeshua atrajeron a muchos hacia su atención, pero también lo hizo para que así se fuera glorificando el nombre de nuestro Abacadosh y sobre todo la representación del Dios vivo para con todas las personas. Qué tremendo. Bien, en ese hermoso ministerio de Yeshua hay mucha enseñanza, como lo podemos ver en diferentes versículos y diferentes enseñanzas de la bendita Torá, ahí en el Brit Hadashah. Mateo demostró esto por medio de su mención de la mucha gente que lo siguió después del descender del monte de las bienaventuranzas. Cuando comparamos los eventos de este capítulo con el registro de Marcos o Lucas, encontramos un orden y cronología diferentes. Junto con otros textos, se afirma que Mateo acomodó su material de acuerdo con los temas tópicos, no de acuerdo con la cronología. Mateo no pretende seguir nada más que un orden por temático y la mayoría de sus indicadores de tiempo están muy desalineados de lo que es el movimiento cronológico. Importante, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, vemos que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, como lo vemos en Mateo 4:23. Ahora él nos dice más acerca del ministerio de sanidad de Yeshua
y como sus obras confirmaron sus palabras, como lo vemos en Mateo 5:7. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. ¿Qué vemos aquí? Lo tremendo de la lepra, ¿no? Importante entender lo que movía para el pueblo y obviamente el rechazo que tenía este tipo de comunidad o ese tipo de personas que tenían esta enfermedad. La lepra era una enfermedad terrible y destructiva, y aún lo es en algunas partes del mundo en este tiempo. La lepra antigua no tenía esperanza de mejorar, así que este leproso vino a Yeshua con un gran sentido de necesidad y desesperación. La lepra puede comenzar con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos también lo son, y se atrofian. También vemos que los tendones se afectan y contraen al punto que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y pies. Luego comienzan la pérdida progresiva de los dedos de los pies y las manos, hasta que al final la mano o el pie completo se cae. La duración de este tipo de lepra es algo así como 20 a 30 años. Es un tipo de muerte progresiva, terrible, en la cual un hombre muere por centímetros. Centímetro a centímetro va muriendo día tras día. De acuerdo con la ley judía y sus costumbres, uno debía estar 6 pies, 2 metros más o menos, lejos de un leproso. Si el viento estaba soplando provenientemente de donde estaba el leproso, debían estar a 150 pies o 45 metros. Esto en distancia, ¿no? La única cosa más contaminante que el contacto con el leproso era el contacto con un cadáver, ¿sí? O sea, era muy similar, o sea, en el orden de inmundicia, de acuerdo a la enseñanza judía, era tocar a un leproso o tocar a un muerto. Esa era la parte más inmunda que podía haber en ese mover. En la Edad Media, si un hombre se convirtiera o se convertía en leproso, había un tipo de sacerdote que se ponía su estola y tomaba un crucifijo y llevaba al hombre a la iglesia y leía el servicio fúnebre sobre él, o sea, lo declaraba muerto. Tremendo esto, ¿sí? En el movimiento religioso de ese tiempo, de la Edad Media, se hacía este tipo de cosas. Era algo tremendo y pues obviamente lo declaraban ya como si estuviera muerto. Es una cosa tremenda. Estando vivo, lo declaraban muerto. Por todas estas razones, la condición de un leproso es un modelo de pecado y sus efectos. Es una enfermedad contagiosa, debilitante, que corrompe a su víctima y la hace esencialmente muerta en vida, y es ya casi todo lo que el mundo, sociedad y gente religiosa despreciaban a los leprosos. Rabinos despreciaban especialmente a los leprosos y los miraban con gente bajo el juicio especial de Dios, de nuestro amado Padre Celestial Jehová, y merecedores de piedad o misericordia. En el tiempo de Yeshua, los rabinos algunas veces se gloriaban acerca de tan mal trataban a los leprosos. Uno presumió que él rehusó a siquiera comprar un huevo en la calle donde vio un leproso. Otro se jactó que le lanzó rocas a unos leprosos cuando los vio. O sea, era un ataque tremendo hacia este tipo de población o personas. Sin embargo, el leproso vino a Yeshua por sí mismo y a pesar de muchos desánimos, no perdió la convicción. Él sabía cuán terrible era su problema. Él sabía que otra gente renunció a él por tener una condición sin esperanza. Él no tenía a nadie que lo quisiera o pudiera llevarlo a Yeshua. Él no tenía un ejemplo previo de Yeshua sanando a un leproso para darle esperanza. Él no tenía la promesa de que Yeshua lo sanaría. Él no tenía invitación de Yeshua o sus discípulos. Él debió haberse sentido avergonzado y solo entre esa multitud. Vino un leproso y se postró ante él, dice el texto. A pesar de su condición desesperada, este hombre no solo le rogó a Yeshua, él también se postró ante él. El verbo en griego de poskenein, y esa palabra no se usa sino para adoración de los dioses, siempre describe los sentimientos y acciones de uno
de uno o más hombres en la presencia de lo divino. Es importante ver en el contexto y como se llama o como subtitulé esta parashat, si lo puedes creer, lo puedes ver, ¿sí? Creer para ver, no ver para creer, porque vivimos bajo la emuná, en la convicción y sobre todo pues en la relación con el Eterno. Él se postró ante Yeshua con su postura, probablemente inclinándose o arrodillándose delante de Yeshua. Él se postró con la palabra Señor, honrándolo como Señor y Dios. Él se postró ante Yeshua con su humildad, no demandando, sino dejando su petición a la voluntad de Yeshua. Él se postró ante Yeshua con respeto del poder de Yeshua, diciendo que todo lo que se necesitaba era la voluntad de Yeshua y él sería sanado. Él se postró ante Yeshua con confianza de que Yeshua podría hacerlo más que sano. Yeshua podría hacerlo limpio. El leproso rindió homenaje divino a Yeshua, y si Yeshua hubiera sido meramente un hombre bueno y nada más, él hubiera rehusado la adoración con indignación santa. Aquellos que llaman a Yeshua Señor y no lo adoran están más enfermos que lo que estaba el enfermo leproso. Es importante, ¿sí? No solo de labios, como dice Crónicas 7:14, no solo de labios este pueblo me honra, sino más bien nuestro corazón esté acercado a él. O si no estaríamos más enfermos. Santo es el Señor. El leproso no tenía duda acerca de la capacidad de Yeshua para sanar. Su única pregunta era si Yeshua quería sanarlo. Él creyó en el poder de Yeshua cuando un comandante sirio llamado Naamán fue afligido por la lepra. Él vino a Joram, el rey de Israel, porque él escuchó que había un profeta en Israel que nuestro Abacadosh, Jehová, usó para hacer cosas milagrosas. Cuando Naamán vino a Joram, Joram sabía que él no tenía poder para ayudarlo. Y él dijo, soy yo, Dios, que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre su lepra, como lo vemos en Segunda de Reyes 5:7. La lepra era tan desanimante en el mundo antiguo que al sanar a un leproso era comparado con levantar a los muertos. Sin embargo, este leproso sabía que todo lo que Yeshua necesitaba creer, era querer, perdón. Todo lo que Yeshua necesitaba era querer. Y pues la voluntad de nuestro Abacadosh es buena, agradable y perfecta. Aunque este leproso estaba seguro de que Yeshua quería usar su poder para el beneficio del leproso, los hombres creen más fácilmente en poder milagroso que en amor milagroso. ¿Sí? Importante ese amor milagroso que vemos todos los días por medio del sol, por medio del viento, por medio de nuestra familia, por medio de cada uno de nuestros sentidos y sobre todo por medio de la presencia del Ruach HaKodesh en nuestra vida, en esperanza, siempre pegados y siguiendo los talones del Mashiach. Santo es el Señor. Este leproso buscó más que sanidad. Él quería limpieza, no solo de su lepra, sino también de los terribles efectos en su vida y su alma. Además, este es el primer lugar en donde el Evangelio, el Brit Hadashah, donde Yeshua es llamado Señor, este título que fue particularmente significativo a la luz del hecho de que la palabra Señor era usada para traducir la palabra hebrea Jehová. Y Mateo escribió su evangelio a aquellos que estuvieran familiarizados con el contexto judío de esa palabra. Yeshua extendió la mano y le tocó. Este fue un toque valiente y compasivo de Yeshua. La idea es que el leproso mantuviera distancia de Yeshua, pero él extendió la mano y le tocó. Era en contra de la ley ceremonial tocar a un leproso, lo que hizo el toque aún más significativo para el hombre afligido, ya que fue una muestra de amor y un vencimiento al temor y sobre todo el rompimiento religioso que había de no tocar a estos leprosos. Por supuesto, tan pronto como Yeshua lo tocó, él ya no fue más
un leproso. Yeshua no tenía que tocarlo para sanarlo. Él pudo haberlo sanado con una palabra o incluso un pensamiento. No obstante, él sanó al leproso con un toque, porque eso es lo que el leproso necesitaba. Sentir ese toque, sentir ese amor, sentir que ya no habría temor. ¿Sí? Actuaría como un efecto boomerang, porque pues se lanza algo y se devuelve en fe. Así se actúa en medio de las armas celestiales, en medio de las armas invisibles de el bendito sea nuestro amado Jehová. Yeshua seguido varió la forma de sanar y usualmente él escogió una forma particular que sería significativa para la persona afligida, como lo podríamos ver en Marcos 1:41. Cuando Yeshua lo vio teniendo misericordia de él, ha pasado mucho tiempo desde que el leproso ha visto un rostro con compasión, ya que este pueblo era muy atacado, muy señalado y muy juzgado y maltratado. Yeshua contesta amorosamente quiero. La afirmación de Yeshua, quiero, simplemente respondió la pregunta del hombre y nos da un punto de partida para las veces que pensamos si Yeshua quiere sanar. Deberíamos asumir que Yeshua quiere sanar a menos que Él nos muestre algo distinto. ¿Sí? Siempre la voluntad del Eterno, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos saber si Yeshua quiere sanarnos? Una muy buena pregunta, ¿no? Asumiendo que Él quiere, pero escuchándolo si Él nos dice que Él no lo hace. Es así como pasó con el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7, 10. Parece que Pablo asumió que Yeshua lo sanaría de su aguijón en la carne hasta que la palabra vino a él de que él no lo haría. Santo es el Señor. La vida anterior del leproso fue cambiada para siempre. Él no solo fue sanado, pero así como él lo pidió fue limpio. Yeshua ha dicho recientemente, pedid y se os dará, como lo vemos en Mateo 7:7. Esto fue ciertamente, esto fue ciertamente verdad para el ahora limpio, anteriormente leproso. Y esta es la primera sanidad individual descrita ahí en el Brit Hadashah en Mateo, previamente, ¿no? Y obviamente previamente se nos dice del ministerio de sanidad de Yeshua en un sentido general, como lo vemos en Mateo 4, 23, 24. Pero aquí en caso muy específico. Yeshua ordena al hombre sano dar testimonio de su sanidad a los sacerdotes solamente. Yeshua en ocasiones mandó que la gente callara acerca de sus sanidades o alguna obra milagrosa que él había hecho por ellos. Él hizo esto porque él quería mantener baja la emoción de las multitudes hasta el tiempo propio de su revelación formal a todo el pueblo de Israel, la cual fue una fecha exacta como fue profetizado en Daniel 9. Los milagros de Yeshua no fueron calculados primeramente para hacerlo famoso o una celebridad. Mas aún Yeshua sanó para satisfacer las necesidades de varios individuos específicamente y para demostrar el evidente poder de nuestro Salvador y Mashiach en el entorno del amor y el cuidado por las necesidades personales de la gente humilde. Por lo tanto, Yeshua era cauteloso acerca de cómo las multitudes lo miraban y por qué lo seguían. Este motivo de discreción es mejor entendido como un reflejo de un peligro real, que Yeshua pudo alcanzar popularidad indeseada tan solo con un hacedor de milagros o peor aún como un liberador nacionalista, y así fomentar un serio malentendido de la verdadera naturaleza de su misión. La verdadera naturaleza de su misión, naturaleza obviamente santa, ¿sí? Directamente de los Shamaim. Santo. Es algo muy hermoso porque Yeshua le dice, muéstrate al sacerdote. Le dice, Yeshua ordenó al hombre dar testimonio a los sacerdotes y qué testimonio fue.
La ley mosaica prescribió sacrificios específicos para ser llevados a cabo por la sanidad de un leproso, y cuando el hombre se los reportó a los sacerdotes, ellos sin lugar a duda tuvieron que realizar ceremonias que fueron raramente ocultadas o nunca hechas, como lo vemos en Levítico 14. Ir con el sacerdote también traería el leproso de vuelta a la sociedad. Yeshua quería que la sanidad de la enfermedad del hombre tuviera el mayor beneficio posible. La ofrenda era 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo, como lo vemos en Levítico 14:4, las cuales debían ser traídas para su limpieza, y después de limpio 2 corderos, una cordera 3 décimas de efa de flor de harina y un log de aceite, como lo vemos en Levítico 14:10. Pero si la persona era pobre, entonces él debía traer un cordero, 1 décima de flor de harina y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, como lo vemos en Levítico 14, 21, 22. Santo es el Señor. Ahí Mateo 4:13 nos dice, aquí es donde Yeshua vino, vivió y habitó en Capernaum. Capernaum. Vino a él un centurión. El centurión era obviamente un gentil, porque un centurión era un oficial del ejército romano. La mayoría de los judíos bajo la ocupación romana sentían una razón para odiar a este centurión, aunque él vino a un maestro judío por ayuda significativamente, él vino por una razón egoísta, pero en nombre de su criado. Cada vez que el Brit Hadashah menciona a un centurión, hay por lo menos 7. Los presenta como hombres honorables y buenos. Este centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Bajo la ley romana, un señor tenía el derecho de matar a su esclavo, y eso se esperaba si el esclavo se enfermaba o hería al punto de no poder trabajar más. Esto muestra que el centurión no hizo una petición casual, ya que él estuvo rogándole a Yeshua. Mateo lo describe como rogándole Yeshua en nombre de su criado. Él busca una cura, pero no le prescribe al Señor cómo o dónde debe hacerlo, en efecto. Él no pone su petición en palabras, sino ruega por el caso y deja que la tristeza hable. ¿Sí? Su corazón estaba abierto hacia nuestro amado Salvador y Señor, Yeshua HaMashiach. Santo es el Señor. Obviamente ese centurión entendía desde su corazón la autoridad espiritual de Yeshua. Yeshua contesta amorosamente, yo iré y le sanaré. Yeshua no pudo dudar de ello. Yeshua no dudó en ir a la casa del centurión, y la mitad deseamos que el centurión se lo hubiera permitido. Era totalmente en contra de la costumbre judía para un judío entrar en la casa de un gentil. Sin embargo, no estaba en contra de la ley de Jehová. El centurión sintió cuando dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. La mayoría de los judíos creían que el hogar de un gentil no era digno de ellos, y el centurión supuso que un gran rabino y maestro como Yeshua consideraría su hogar indigno. El centurión también mostró gran sensibilidad a Yeshua en que quería ahorrar a Yeshua el desafío raro de sí o no entrar a su casa. Tanto como en el tiempo y el problema de viajar, él no conocía lo suficiente a Yeshua para saber que él no se sentiría raro en lo más mínimo. Pero su consideración de Yeshua en esta situación fue impresionante, en su preocupación tanto por su siervo como por el mismo Yeshua. Ese centurión era una persona centrada entre muchas personas. O sea, tenía su conciencia clara, tenía un nivel de justicia, era justo en su mente para con las personas, de una u otra forma. Había un gran fruto en su corazón. Santo. Y entonces él le dice, Yeshua, solamente di una palabra y mi criado sanará. El centurión entendió completamente que el poder de sanidad de Yeshua no era algún tipo de truco mágico que requería la presencia del mago, sino que sabía que Yeshua tenía verdadera autoridad y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completadas, fuera de su presencia inmediata. Tremendo. Reconocía la divinidad de Yeshua.
El centurión mostró gran fe, gran emuná en la palabra de Yeshua. Él entendió que Yeshua puede sanar con su palabra tan fácil como con un toque. Esto significa que las palabras del centurión presuponen un entendimiento del sistema militar romano. Un soldado de infantería que desobedecía no estaría desafiando simplemente al centurión, sino al emperador. Roma misma, con toda su majestad y poder imperiales. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, respondió el centurión. El centurión también sabía acerca de la cadena militar de mandato y como las órdenes de uno en autoridad eran incuestionablemente obedecidas. Él vio que Yeshua tenía por lo menos esa cantidad de autoridad. A medida que la autoridad de los César, conocidos en Roma, fluía por medio de su propia vida rendida, así la autoridad de Jehová sobre las enfermedades, demonios y todo lo demás fluye por medio de la de Yeshua. La autoridad de nuestro Abacadosh fluye por medio de la misma autoridad de Yeshua. Santo es el Señor en su divinidad. Al oír todas estas cosas, Yeshua se maravilló. El entendimiento del hombre de la autoridad espiritual de Yeshua maravilló a Yeshua. Su simple confianza en la capacidad de la pura palabra de Yeshua para sanar mostró una fe que estaba libre de cualquier confianza supersticiosa en cosas meramente externas. Esta era verdaderamente tanta fe, tanta emuná digna de alabanza. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta emuná. Jesús consideró la emuná de ese centurión gentil un símbolo vivo de opresión judía y lo creyó mayor que cualquiera en esa fe que él haya visto entre el pueblo de Israel. Como una entidad política no había Israel, solo había el pueblo del pacto descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Yeshua aún los llamó Israel. Ahí vemos ese injertar, ¿no? Al gentilicio en el pueblo del Eterno. Ese amor y ese rescate, ¿no? Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. El hecho de que tal fe estuviera presente en un gentil causó que Yeshua anunciara que habrá gentiles en el reino de los cielos. Ellos incluso se sentarán a cenar con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Aleluya! Esto era una idea radical para muchos de los judíos en el tiempo de Yeshua. Ellos asumieron que este gran banquete mesiánico no tendrá gentiles y que todos los judíos estarían allí. Yeshua corrigió ambas ideas erróneas. Estas pocas palabras de Yeshua nos dicen un poco de cómo es el cielo, cómo son los Shemaim. Es un lugar de descanso. Nos sentaremos en el cielo. Amén. Es un lugar con buena compañía para sentarse. Disfrutamos la amistad de Abraham, Isaac y Jacob en el cielo. Amén. Es un lugar con mucha gente. Yeshua dijo que muchos vendrán al cielo. Amén. Es un lugar con gente de toda la tierra, del oriente y del occidente. Entre ellos vendrán al cielo. Amén. En cierto lugar, Yeshua dijo muchos vendrán, y cuando Yeshua dice que vendrán, eso pasará. Amén. Mas vosotros escucharéis aquellas voces amadas de nuevo, vosotros escucharéis aquellas dulces voces. Una vez más, vosotros ahora conoceréis que aquellos que vosotros amasteis han sido amados por Jehová. ¿No sería ese un cielo lúgubre para que habitemos donde no conocemos ni seremos conocidos? No me importaría ir a un cielo como ese, dirían muchas personas. Se cree que el cielo es una congregación de los santos y que nos conoceremos el uno al otro ahí. ¡Qué hermoso! Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Así también Yeshua les recordó a sus oyentes judíos que así como la identidad racial de los gentiles no era una barrera automática para el reino, su identidad racial no era una garantía del reino. Aunque los judíos eran hijos del reino, ellos podrían terminar en el infierno por no recibirle. A los suyos vino y no le recibieron.
Difícilmente podría haber una afirmación más radical del cambio en el plan de la salvación de Jehová inaugurado por la misión de Yeshua. Sobre tinieblas, dentro de una oscuridad más allá de la oscuridad, dentro de un calabozo más allá y debajo de la prisión. El rescate del Eterno es inmutable, es sobrenatural. Los artículos definidos como lloro y crujir de dientes enfatizan el olor de la escena, el lloro y el crujir. Lloro indica sufrimiento y el crujir de dientes desesperación. ¿Qué es que los perdidos están haciendo? ¿Qué es que los perdidos están haciendo? Ellos están llorando y crujiendo sus dientes. ¿Tú crujes tus dientes actualmente? Tú no lo harías a menos que estuvieras en dolor o agonía. Bien, en el infierno siempre hay crujir de dientes. En todo momento, dolor. En todo momento, maltrato. En todo momento, aprobio. En todo momento, aflicción. En todo momento, martirio. En todo momento, tortura. Vemos que Yeshua no estaba asustado de hablar del infierno y en efecto lo hizo más que cualquier otro en la bendita Torá. Hay algunos ministros que nunca mencionan nada sobre el infierno. He escuchado de un ministro que dijo una vez a su congregación: si tú no amas al Señor Jesucristo serás enviado a ese lugar que no es agradable mencionar. No se le debía haber permitido predicar de nuevo. Estoy seguro que si no pudo usar las palabras claras fue porque no tenía la seguridad en el Eterno. Es algo tremendo. Entraremos ahora a entender lo que pasó con la suegra de Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama. Este establece claramente el hecho de que Pedro estaba casado. La iglesia, desde su inicio y desde su cubrimiento o de su auge romano, ¿sí?, enseña que todos los sacerdotes debían ser célibes y solteros, pero el hombre que ellos llaman el primer más grande ministro o nombre erróneo papa, ciertamente fue casado, que fue Pedro. Es algo tremendo, ¿no? El rompimiento de tanto engaño. Santo es el Señor. Todos los apóstoles fueron hombres casados, salvo Juan y Pablo, y aquellos santos hipócritas que no escucharan el matrimonio sacerdotal. Pero prefieren ellos tener y mantener en casa muchas prostitutas que a una esposa. Es algo tremendo el engaño, ¿no? Aprendan, por tanto, dice Teofilacto, que el matrimonio no es obstáculo para la virtud, ya que el jefe de los apóstoles tenía su esposa. El matrimonio es una de las primeras instituciones divinas y es una orden positiva de Jehová nuestro Dios. El primer ministerio es nuestra familia, hombre, mujer e hijos. Esta suegra era especialmente una buena mujer porque se le permitió vivir con su yerno y él estaba ansioso por su salud para que fuera totalmente restaurada. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Yeshua sanó a esta mujer con un toque gentil de su mano. Su enfermedad era mucho menos severa que la del leproso. Sin embargo, Yeshua aún se preocupaba por ella. Yeshua también se preocupaba por problemas pequeños. El milagro no estuvo en la cura de una enfermedad incurable, sino en la forma de curar por un toque de su mano y obviamente por la muestra de amor. Y ella se levantó y le servía. La suegra de Pedro mostró una respuesta que encaja con la de aquellos que han sido tocados por el poder de Yeshua. Ella inmediatamente comenzó a servir. Servir a Yeshua es una evidencia maravillosa de ser restaurado en la salud espiritual. Con gratitud radiando en su rostro, ella puso cada plato en la mesa y trajo agua, la cual cada huésped podía lavar sus pies. El momento en que el Señor, nuestro Dios, Yeshua HaMashiach en la tierra, salva un alma, Él le da a esa alma la fortaleza para su servicio designado. Qué tremendo, mi amada familia, entender que si lo podemos creer, lo podemos ver. Y ya todo está hecho, consumado es. Solamente acerquémonos confiadamente al trono de la gracia,
al trono y el reino y la gracia que vivimos por medio de Yeshua HaMashiach en esta tierra, mi amada familia, mi amada Mishpaha. Bien, mi amada familia, esta ha sido mi participación para este hermoso Shabbat. Bendiciones ricas y abundantes en Yeshua HaMashiach, quien vive y reina. Síganse gozando por medio de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y Shabbat Shalom, Leit Raot.